Francia, verano de 1966. El equipo de rodaje de Two for the Road llevaba semanas trabajando bajo un calor que agotaba incluso a los técnicos más experimentados. Albert Finney y Audrey Hepburn habían discutido esa mañana, como habían discutido casi todas las mañanas desde que empezó el rodaje. No sobre el guión, no sobre las escenas, sobre algo más fundamental, sobre la manera en que cada uno entendía lo que significaba estar roto por dentro y seguir funcionando por fuera. Audrey pensaba que eso se escondía. Finney pensaba que eso se mostraba. Ninguno de los dos cedía, y el director Stanley Donen, que los escuchaba desde el otro lado del set, había dejado de intentar mediar porque sabía que lo que estaba ocurriendo entre esos dos actores era más valioso que cualquier cosa que él pudiera interrumpir. Para entender por qué esa discusión importaba, por qué no era simplemente el desacuerdo técnico entre dos actores con estilos diferentes, hay que entender quiénes eran Albert Finney y Audrey Hepburn en el verano de 1966, qué llevaba cada uno consigo cuando llegó a ese set en el sur de Francia, y qué tipo de película era Two for the Road. Two for the Road no era una película común. El guión, escrito por Frederick Raphael, contaba la historia de una pareja, Joanna y Mark Wallace, a través de 12 años de matrimonio, presentados en una estructura no lineal que saltaba entre distintos momentos de la relación, del enamoramiento inicial al desgaste posterior, de la felicidad temprana a la amargura acumulada, mezclando todo de una manera que obligaba tanto a los actores como al público a mantener presentes simultáneamente al menos 4 versiones distintas de las mismas personas. Era para la época una apuesta narrativa arriesgada, y era para cualquier actor que leyera el guión con honestidad un papel que no podía interpretarse desde la distancia. Para que funcionara, los dos protagonistas tenían que estar dispuestos a mostrar algo real, no representar el deterioro de un matrimonio desde afuera, sino habitarlo desde adentro, con todo lo que eso implicaba. Stanley Donen lo sabía cuando eligió a sus protagonistas, y eligió a dos personas que, en el verano de 1966, llevaban consigo exactamente el tipo de material que la película necesitaba. Audrey Hepburn tenía 37 años cuando llegó al set de Two for the Road. Llevaba 12 años casada con Mel Ferrer, un matrimonio que las personas cercanas a ella describían, con la cautela de quienes respetan la privacidad de otros, pero también con la honestidad de quienes han visto suficiente, como algo que se había ido vaciando gradualmente de lo que un matrimonio necesita para seguir siendo vivo. No era un matrimonio roto de manera dramática. No había violencia, no había escándalos públicos, no había el tipo de crisis que se anuncia con claridad. Era algo más silencioso, la erosión lenta de dos personas que habían dejado de crecer en la misma dirección, que seguían compartiendo una vida porque la vida compartida tiene inercia propia, pero que ya no compartían lo esencial. Audrey lo sabía, llevaba tiempo sabiéndolo, con esa claridad que a veces llega antes de que uno esté listo para actuar sobre lo que sabe. Y llegó al set de Two for the Road, con ese conocimiento guardado en algún lugar interno, invisible para el mundo, completamente presente para ella. Albert Finney tenía 30 años cuando llegó al mismo set. Era, para esa época, una de las fuerzas más interesantes del cine británico. Había aparecido en Sábado Noche, Domingo Mañana en 1960, había protagonizado Tom Jones en 1963 con una energía que le había valido una nominación al Oscar y había construido una reputación como actor de una intensidad que no siempre era cómoda para quienes trabajaban con él, pero que producía resultados que nadie podía ignorar. Finney era el opuesto de Audrey en casi todo lo que era visible. Donde ella era contenida, él era expansivo. Donde ella era precisa, él era desbordante. Donde ella llegaba al set habiendo preparado cada detalle de su personaje, él llegaba con una especie de apertura caótica que confiaba en que algo importante emergería del proceso sin necesitar ser completamente planeado de antemano. Y sin embargo, había algo que los dos compartían sin que ninguno de los dos lo dijera en los primeros días del rodaje. Los dos llevaban consigo, en ese verano de 1966, una versión personal del mismo material que el guión de Two for the Road les pedía que interpretaran. Los dos sabían, desde adentro, lo que era querer a alguien
y sentir que ese amor se había transformado en algo que ya no se parecía completamente a sí mismo. Finney venía de una relación que había terminado con un dolor que todavía estaba fresco. Audrey venía de un matrimonio que no había terminado todavía, pero que ya había empezado a terminar por dentro. Stanley Donen los puso juntos en un set en el sur de Francia, les dio un guión sobre el deterioro de un matrimonio, y luego observó lo que ocurrió. Las primeras semanas del rodaje establecieron el patrón de lo que sería la dinámica entre Audrey y Finney durante toda la producción. No fue hostilidad, al menos no en el sentido convencional. Fue algo más parecido a la fricción que produce el contacto entre dos maneras fundamentalmente diferentes de entender lo mismo. La primera discusión importante ocurrió durante el ensayo de una de las escenas más complicadas del guión, una en que los personajes de Joanna y Mark tienen una pelea que no es realmente sobre lo que dicen que es. Una de esas peleas de pareja donde el argumento superficial, quién dijo qué, quién hizo qué, es simplemente el vehículo para algo mucho más profundo que ninguno de los dos puede decir directamente. Audrey había preparado la escena con su habitual minuciosidad. Sabía exactamente qué quería que su personaje transmitiera en cada momento. Tenía una arquitectura interna de la escena que era, en términos técnicos, impecable. Finney la escuchó describir su enfoque durante el ensayo y luego dijo algo que Audrey no esperaba. Dijo que no le creía, no dijo que estaba mal, no dijo que la interpretación era incorrecta. Dijo que no le creía, que podía ver la arquitectura, que podía reconocer la técnica, pero que algo faltaba, que la escena pedía algo que la técnica por sí sola no podía dar. Audrey lo miró con la compostura que la caracterizaba en situaciones de tensión, esa compostura que las personas interpretaban como frialdad, pero que era en realidad el escudo de alguien que había aprendido desde niña que mostrar lo que sentías en el momento equivocado podía ser peligroso. Le preguntó qué faltaba, exactamente. Finney dijo, tú. Esa primera discusión no se resolvió ese día. Terminó con Audrey eligiendo no responder a lo que Finney había dicho, con el tipo de silencio que es en sí mismo una respuesta, y con Stanley Donen decidiendo que era mejor continuar con otra escena y dejar que esa tensión se procesara sola. Pero la pregunta que Finney había planteado, implícitamente, con esa sola palabra, no desapareció. Quedó en el aire del set con la persistencia de las preguntas que tocan algo real. ¿Qué quería decir con tú? Audrey pensó en eso durante los días siguientes. No de manera que pudiera observarse desde afuera, sino de la manera en que ella procesaba las cosas difíciles, en silencio, en los momentos entre escenas, en las noches en el hotel donde se alojaban durante el rodaje. Lo que Finney estaba diciendo, lo que Audrey empezó a entender con una claridad creciente, era algo que tenía que ver con la diferencia entre interpretar una emoción y permitir que una emoción te interprete a ti. Audrey había pasado toda su carrera aprendiendo a construir personajes desde afuera hacia adentro. Estudiaba el guión, entendía al personaje, construía una arquitectura interna que luego habitaba con una precisión que producía actuaciones que los directores y el público admiraban. Era un método que funcionaba. Había funcionado en todas sus películas, desde Vacaciones en Roma hasta Desayuno con Diamantes. Pero Two for the Road pedía algo diferente. Pedía no construir un personaje, sino reconocer algo que ya estaba ahí, sin arquitectura, sin distancia técnica. Pedía que Joanna Wallace no fuera una construcción, sino un reconocimiento. Y eso era exactamente lo que Audrey, con su habitual control sobre lo que mostraba y lo que guardaba, encontraba más difícil. La segunda discusión importante ocurrió hacia la tercera semana de rodaje, durante el ensayo de una escena completamente diferente, una de las escenas tempranas de la relación entre Joanna y Mark, cuando todavía están en el periodo del enamoramiento, cuando todo es posibilidad y ninguna de las heridas futuras ha ocurrido todavía. Era, en principio, una escena más fácil que la anterior, menos conflicto, menos capas de dolor acumulado, simplemente dos personas jóvenes que se están descubriendo mutuamente con la ligereza del principio. Finney, en esa escena, hizo algo que Audrey no esperaba. No siguió el guión de manera estricta. Improvisó un detalle, un gesto pequeño, completamente espontáneo, que no estaba en ninguna versión del ensayo anterior. Y ese gesto, por su espontaneidad,
por su falta de preparación, por el hecho de que claramente no había sido planeado, sino simplemente ocurrido en el momento, hizo que Audrey reaccionara de una manera que tampoco había planeado. Se rió, no una risa de actuación, una risa real, de sorpresa genuina, de alguien a quien acaban de pillar desprevenida. Stanley Donen, que estaba observando desde detrás de la cámara, no cortó. Dejó rodar. La escena que siguió fue, según varias personas del equipo que la presenciaron, diferente a todo lo que habían rodado hasta ese momento. No porque fuera mejor técnicamente, sino porque era, de una manera que era difícil de articular pero imposible de ignorar, completamente real. Cuando Donen finalmente cortó, hubo un momento de silencio en el set. Finney miró a Audrey y dijo, con la directitud que lo caracterizaba, ahí estabas tú. Audrey no respondió de inmediato. Pero las personas que estaban cerca dijeron que algo en su expresión cambió, no de manera dramática, pero cambió. Lo que siguió durante el resto del rodaje fue algo que las personas que trabajaron en Two for the Road describieron, años después, como una de las dinámicas de trabajo más inusuales que habían presenciado. Finney y Audrey siguieron discutiendo. Eso no cambió, pero la naturaleza de las discusiones cambió. Dejaron de ser discusiones sobre técnica y se convirtieron en conversaciones sobre algo más fundamental, sobre el dolor, sobre lo que se hace con él. Finney tenía una filosofía que era, en muchos sentidos, el opuesto de la formación de Audrey. Creía que el dolor, cuando se guarda, cuando se controla, cuando se mantiene en un lugar donde no pueda ser visto, pierde algo esencial, que lo que hace que el dolor sea transformable, que lo convierte de algo que destruye en algo que enseña, es precisamente la disposición a mostrarlo. No de manera indiscriminada, no sin conciencia, pero sin el tipo de control que lo convierte en algo tan privado que ya no puede hacer nada por ti. Audrey escuchaba eso y lo discutía con una firmeza que también venía de un lugar real. Para ella, el control del dolor no era simplemente un mecanismo de defensa, aunque también era eso. Era algo que había aprendido en la infancia, durante la guerra, cuando mostrar miedo o desesperación podía tener consecuencias concretas. Cuando la capacidad de mantener la compostura era, literalmente, una habilidad de supervivencia. Lo que Finney estaba diciendo era que esa habilidad, extraordinariamente valiosa en el contexto en que la había aprendido, tenía un costo que ella quizás no había considerado completamente. Que lo que se guarda con demasiado cuidado durante demasiado tiempo no solo deja de doler, también deja de enseñar. Hacia la mitad del rodaje, ocurrió algo que cambió la dinámica entre los dos de una manera que los dos mencionarían, en distintos contextos y años diferentes, como el punto de inflexión de esa experiencia compartida. Era una tarde de rodaje particularmente difícil. La escena que estaban filmando era una de las más emocionalmente demandantes del guión. Un momento tardío en la relación de Joanna y Mark, donde el amor todavía está presente, pero la distancia entre ellos se ha vuelto tan grande que ninguno de los dos sabe completamente cómo cruzarla. Audrey había ensayado la escena con su precisión habitual. Tenía claro lo que Joanna sentiría en ese momento, cómo lo expresaría, qué haría con su cuerpo y con su voz para comunicar ese dolor específico de amar a alguien y sentir que ese amor ya no alcanza. Rodaron la primera toma. Era técnicamente correcta. Donen no cortó de inmediato, lo cual era una señal de que estaba evaluando. Finney miró a Audrey después de que Donen cortara y dijo algo que nadie más esperaba. Dijo que la escena que acababan de rodar se parecía mucho a algo que él conocía. No el personaje de Joanna, sino Audrey misma. Que había algo en la manera en que ella había interpretado ese momento específico, ese dolor específico de amar a alguien y sentir que el amor ya no alcanza, que no parecía completamente construido, y le preguntó, directamente, sin el tipo de rodeo que la cortesía social habría exigido, ¿cuánto tiempo llevas sintiéndote así? El set se quedó en silencio. Audrey lo miró durante un momento que varias personas presentes describieron después como largo, y luego dijo algo que nadie esperaba de ella, en ese contexto, frente a todo el equipo. Dijo, demasiado. Esa palabra, demasiado, fue el punto de inflexión.
No porque produjera una confesión en cadena, no porque Audrey de repente abriera todas las puertas que había mantenido cerradas durante años. Eso no era quien era Audrey, y Finney, que la había observado con suficiente atención durante semanas, lo sabía. Pero algo cambió después de esa palabra. Algo en la relación entre los dos y algo en la manera en que Audrey se acercó al resto del rodaje. Las escenas que siguieron tenían algo diferente. Los técnicos lo notaron. Donen lo notó, Finney lo notó, aunque no lo comentó, porque había aprendido que comentarlo habría sido exactamente la manera equivocada de responder a lo que estaba ocurriendo. Lo que Audrey estaba haciendo, de manera gradual, sin anunciarlo y sin que pudiera observarse de manera completamente explícita desde afuera, era permitir que el material que llevaba dentro, el conocimiento real del dolor específico que Joanna Wallace tenía que sentir, entrara en la interpretación de una manera que su control habitual no le había permitido hasta entonces. No era catarsis, no era derrumbe, era algo más parecido a lo que ocurre cuando alguien que ha estado cargando algo durante mucho tiempo decide no soltar la carga completamente, sino dejar que pese lo que pesa sin fingir que es más ligera de lo que es. El rodaje de Two for the Road terminó en el otoño de 1966. El equipo se dispersó. Audrey volvió a Suiza, a su vida con Mel Ferrer, a los meses finales de un matrimonio que terminaría formalmente en 1968. Finney volvió a Londres, a los proyectos que lo esperaban, a su propia vida que también estaba en proceso de cambiar de maneras que él mismo no podía prever completamente en ese momento. Los dos se despidieron con la calidez que se construye entre personas que han compartido algo real durante meses. Aunque ese algo real haya incluido semanas de discusiones y el tipo de fricciones que solo ocurren cuando dos personas se toman mutuamente en serio. Años después, en una entrevista que Audrey dio en los años 80, un periodista le preguntó con qué actor había encontrado más difícil trabajar en toda su carrera. Audrey pensó la respuesta durante un momento, y luego dijo el nombre de Albert Finney. El periodista asumió que eso era una crítica. Empezó a formular la siguiente pregunta en consecuencia. Audrey lo interrumpió. Dijo que difícil no era lo mismo que malo, que trabajar con Albert Finney había sido lo más difícil que había hecho en una película, pero también, en un sentido que no era fácil de explicar brevemente, lo más importante, que Finney le había enseñado algo sobre su propio trabajo que ningún director, ningún guión, ningún otro actor había podido enseñarle. Simplemente porque Finney había sido el único que había insistido en preguntarle cosas que ella no estaba acostumbrada a que le preguntaran. El periodista le preguntó qué tipo de cosas. Audrey sonrió con la sonrisa particular que tenía cuando estaba a punto de decir algo que había pensado mucho antes de decirlo. Dijo que Finney le había enseñado que el dolor que escondes no desaparece. Simplemente encuentra otras maneras de salir, y que cuando sale en el trabajo, cuando aparece en una escena que lo pide, es mejor dejarlo pasar que seguir conteniéndolo, que el control tiene su lugar, que ella no estaba lista para abandonarlo completamente y probablemente nunca lo estaría, pero que había una diferencia entre controlar el dolor y negarse a reconocerlo, y que esa diferencia, que Albert Finney le había mostrado durante semanas de discusiones en un set en el sur de Francia, había cambiado no solo cómo actuaba, sino cómo vivía. El periodista escribió esa parte de la entrevista, pero no entendió completamente lo que Audrey estaba diciendo, porque no tenía el contexto para entenderlo. Publicó la respuesta como una anécdota sobre el proceso creativo de una actriz famosa. Lo que era en realidad era algo más personal. Era Audrey Hepburn describiendo, con la discreción que siempre la caracterizó, el momento en que un hombre que no la conocía de nada le hizo una pregunta en un set de rodaje en Francia, y ella respondió con una sola palabra que abrió algo que llevaba demasiado tiempo cerrado. Two for the Road se estrenó en 1967. Fue recibida con admiración crítica y cierta perplejidad comercial. Era demasiado honesta, demasiado dispuesta a mostrar las aristas del amor sin suavizarlas, para ser una película de consumo fácil. La interpretación de Audrey Hepburn fue considerada, por muchos críticos, la mejor de su carrera. Algunos lo atribuyeron al guión, que era extraordinariamente bueno. Otros lo atribuyeron a Stanley Donen,
que había dirigido con una precisión que permitía que la complejidad de la historia respirara. Muy pocos lo atribuyeron a Albert Finney, que había estado ahí, en el set, semana tras semana, diciéndole a Audrey Hepburn lo que ningún director le había dicho, porque ningún director habría sabido cómo decírselo, que lo que llevaba dentro era exactamente lo que la película necesitaba, y que la única manera de dárselo era dejar de guardarlo con tanta dedicación. Finney murió en febrero de 2019, a los 82 años. En las últimas entrevistas que dio, cuando los periodistas le preguntaban sobre su carrera, sobre los momentos que más recordaba, one of the things that invariably appeared was Two for the Road. No siempre como la mejor película que había hecho, sino como la experiencia de rodaje que más había aprendido. Y cuando le preguntaban por qué, la respuesta que daba, en distintas formulaciones pero siempre con el mismo sentido, era esta, que había conocido a alguien que era extraordinariamente buena en lo que hacía y que esa persona le había enseñado que la excelencia tiene un costo y que a veces el costo vale la pena examinarlo. Nunca mencionó las discusiones. Nunca mencionó la pregunta que le había hecho a Audrey en el set y la respuesta de una sola palabra que había recibido. Pero las personas que conocían bien la historia de ese rodaje, que habían escuchado los fragmentos que ambos habían compartido en distintos momentos a lo largo de los años, podían leer entre las líneas de esas respuestas lo que Finney no decía directamente. Que había habido, en un set en el sur de Francia en el verano de 1966, dos personas que se habían encontrado en exactamente el momento equivocado y exactamente el momento correcto al mismo tiempo, que se habían dicho cosas que ninguno de los dos estaba listo para decir ni para escuchar, y que las habían dicho de todas formas, y que esas cosas dichas en el contexto de una película sobre un matrimonio que se deteriora, habían terminado siendo sobre mucho más que ninguna película. Audrey Hepburn pasó el resto de su vida aplicando, a su manera, lo que había aprendido en ese rodaje. No abandonó el control. Eso no era quien era, y Finney, que la había conocido lo suficiente durante esos meses para entenderla, nunca esperó que lo abandonara. El control era parte de ella, construido durante décadas, desde la infancia, desde la guerra, desde todo lo que había vivido antes de que el mundo supiera su nombre. Pero algo cambió en la manera en que usaba ese control. Dejó de ser exclusivamente una defensa y se convirtió también en una elección. La diferencia entre los dos es la diferencia entre un muro que se construyó porque no había otra opción y una puerta que se abre y se cierra, según lo que cada momento pide. En Somalia, en 1992, durante su último viaje para UNICEF, cuando vio cosas que ningún ser humano debería tener que ver, Audrey no contuvo lo que sentía de la manera en que habría contenido el dolor en otro momento de su vida. Lloró frente a las cámaras. No de manera performativa, no para producir un efecto en el público que vería las imágenes. Simplemente porque lo que veía lo pedía y ella había aprendido, en un set en Francia 26 años antes, que hay momentos en que contener el dolor no es dignidad, es simplemente otra manera de no estar completamente ahí. Y Audrey Hepburn, hasta el final, estuvo siempre completamente ahí. Suscríbete para más historias reales del Hollywood clásico.